¿Qué está en juego en Chile? A pocos días de las elecciones presidenciales, el país sigue buscando un nuevo pacto social entre el recuerdo del estallido de 2019, la permanente defensa a los derechos humanos y los reclamos que aún persisten. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy con la investigadora y socióloga chilena Natalie Rojas Vilches. Ella es doctora en Ciencias Políticas, máster en Estudios Aplicados e integrante de Nodo 21. Con ella vamos a profundizar en estos comicios del 16 de noviembre. Una instancia que podría redefinir el futuro político de Chile, pero también su rumbo en la región. Hacemos el contacto con ese país. Allí se encuentra nuestra entrevistada. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Natalie, bienvenida a Enfoque. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Bien, muchas gracias por invitarme a hablar de esto que como país nos tiene tan pendientes, ¿no? De lo que pueda suceder el 16 de noviembre. Contanos un poco cómo se está viviendo este clima político y social en Chile a tan pocos días de las elecciones. La verdad que hay bastante expectación y expectativas al respecto, justamente por algo que lamentablemente cada vez que tú me has entrevistado al hablar de una elección, el análisis es el mismo, pero es primera vez que una elección, porque ahora es presidencial, ¿no? Elección presidencial y de parlamento va a estar cruzada por lo que es el voto obligatorio en nuestro país. Recordemos que a propósito de la reforma electoral que resultó en el segundo proceso, en el plebiscito salida, el proceso constitucional 2022, hay 5 millones de chilenos y chilenas que se incorporan obligatoriamente al padrón electoral y no sabemos cómo se va a comportar respecto al voto presidencial y porque además en algunas regiones se eligen senadores, senadoras y para todas las regiones de Chile también se eligen diputados y diputadas, se renueva por completo la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, no se sabe, hay algunas luces según el resultado anterior de cómo se movieron las elecciones de alcaldías y concejales, pero así como a nivel analítico no se sabe lo que va a pasar. El sábado que recién pasó, empieza lo que es la veda de las encuestas, es decir, no se puede producir ninguna encuesta, entonces solo podemos hablar de los resultados de lo que nos han dicho en las encuestas publicadas hasta ese día. Y lo que vemos es que, dependiendo la encuesta, sus porcentajes van entre el 26% y el 36%, las más optimistas. Y en la derecha, curiosamente, hasta el día sábado había un triple empate técnico. Ya la derecha está compuesta por Evelyn Matei, que representa esta como derecha tradicional, José Kast, que es la ultraderecha institucional, y Kaiser, que antes militaba con José Antonio Kast, que armó su propio partido, que es de ultraderecha de corte más como desenfadado, menos orgánico. Bueno, teniendo un poco en cuenta la información de las encuestas y pensando en Janet Jara y José Antonio Kast como las principales fuerzas políticas en competencia, ¿qué representa cada uno en términos de proyecto país? Mira, vemos que Janet Jara, su candidatura fue una candidatura primaria, es decir, hubo mucho diálogo, hubo una competencia electoral y logró reunir a fuerzas políticas que no estaban en una candidatura desde los años 90, ¿ya? O sea, su candidatura a nivel de partido va desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana, y además otras figuras políticas que están por fuera de este espectro, como el alcalde Toledo, que es el alcalde de Puente Alto, que él es un alcalde independiente izquierda, con una alta votación. Entonces ella viene como a encarnar este proyecto que reúne a la izquierda y al progresismo, tiene más de 300 medidas concretas en su programa que hablan de fortalecer al Estado, ¿cierto? Derechos a las mujeres, regular la migración, ¿cierto? Siempre con un enfoque de derechos humanos, ¿ya? Y vemos el frente a José Antonio Kast, que tiene
un programa de ultraderecha y curiosamente lo hemos visto que a la hora de, de ir a los debates, comete muchos errores a la hora de defenderlo. No maneja cifras económicas, Ujú. habla de generar un ahorro de 21.000 millones de dólares y eso solo es posible a través de recortes. Entonces, muchas veces se le ha increpado desde el sector Janet Jara de qué va a recortar. La gratuidad en educación, la universalidad de la salud, el presupuesto de los colegios, de los colegios administrados por el Estado de todo un año. Es decir, no tiene claridad económica con respecto a solo si hay claridad de que sus medidas, por ejemplo, migratorias, son punitivas, habla de expulsar a toda la población migrante, no tiene claro cuánto va a costar, ¿cierto? Entonces, vemos como que tenemos una candidata como Yanez Jara que ofrece propuestas concretas para el mejoramiento de la vida de las personas y de la otra idea a José Antonio Caz, que tiene propuestas que son bastante fantasiosas porque muchas veces el papel, digamos, la escritura da para mucho, ¿no? Pero en cuanto a propuestas, al cómo va a llegar a las propuestas, no está explicitado en su programa y ni siquiera sus asesores económicos han sido capaces de aclarar de dónde va a recortar por esos 21.000 millones de dólares, que no estamos hablando de una mesada, estamos hablando del presupuesto de la nación de un año completo. Y a nivel valórico también vemos como a propósito de que esta mañana hubo un debate presidencial donde estaban los ocho candidaturas y que a la hora de hablar de derechos humanos, porque se equivocan, se caen y vuelven a desempolvar el discurso pinochetista antiderechos humanos y que demuestra que es un sector que la temática de los derechos humanos le complica mucho, le complican y le es muy incómoda, ¿no? Entonces, ahí va a ser una elección bastante polarizada, y como te decía anteriormente, que parece que se cortó, que vemos que igual estadísticamente habría un triple empate entre las tres candidaturas de derecha. Entonces, tampoco se descarta, se supone que hasta el día sábado Kast sería el eventual competidor de Janet Jara, pero no está cerrado. Creo que Johannes Kaiser ha tenido un alza a costa de la disminución de Kast, la disminución de Matei, que eran los que estaban siempre en la carrera, ¿no? Y tampoco se podría descartar que él pasase a segunda vuelta. Todo va a depender de cómo vayan manejando los debates que son igual decidores a estas alturas de la competencia, ¿no? Hoy el debate del día de la mañana tuvo un récord histórico de audiencia, entonces igual es súper importante cómo se va a ir desarrollando y cómo la población va a ir recepcionando, ¿cierto?, las medidas que vayan los candidatos proponiendo. Y como te decía, hoy día en el tema de derechos humanos fue un debate bastante duro, donde se escucharon frases como que Johannes Kaiser estaba dispuesto a indultar a alguien como Krasnov, que es un condenado que tiene condenas de más de 300 años producto de los crímenes de la dictadura. O decir a la candidata Matei que el Plan Nacional de Búsqueda, que es uno de los programas que ha permitido reconstruir la trayectoria de las personas detenidas desaparecidas y que le ha entregado cierta tranquilidad a un número no menor de familiares detenidos desaparecidos, es un plan de venganza, ¿ya? Entonces, así de duro de hoy, donde se desempolvaron temáticas que para la derecha siendo arenosas y pantanosas y se ven realmente incómodas. Y ahí ya se torna una discusión país del cómo el 2025 como país, la discusión sobre los derechos humanos no tiene consensos mínimos, también polarizando. Natalie, ¿y qué lugar están ocupando en estas elecciones el proceso político y social iniciado en el estallido de 2019? Mira, es súper interesante la pregunta que tú nos haces, porque lo que pasó por el estallido social fue que surgen ciertos diferentes cuestionamientos, tanto al sistema político, ¿cierto?, al cómo se administraba la política hasta ese momento, y que hemos visto que en la actualidad son temáticas que no han sido completamente, son deudas que el gobierno no tuvo la capacidad de saldar y que probablemente no, estemos, ¿cierto?, muchos años de generar ese tipo de
de saldar esas deudas, ¿ya? ¿Y qué nos dicen los instrumentos de medición nacionales? Que a la gente le sigue preocupando la salud, le sigue preocupando la educación, le sigue preocupando que exista, que los políticos no se pongan de acuerdo entre ellos y no le respondan, ¿cierto?, a la gente porque el Estado no está llegando, ¿cierto?, a todos los lugares, a todos los estamentos sociales. Entonces, ahí vemos que la ciudadanía chilena sigue manifestando que tiene las mismas carencias previas. Estamos en otra coyuntura, ¿cierto? No hay gente en las calles manifestándose, pero lo que hemos visto a través de diferentes estudios es que la gente es pragmática. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la gente quiere y va a votar por aquella persona, por aquel candidato o candidata que la convenza que le va a mejorar la vida de manera concreta. Entonces no se va a ir por un candidato que le ofrece cosas muy soñadas, ¿cierto? O cambios que sean absolutamente eh, radicales y que suenen a fantasía, sino que va a votar por aquella medida que, aunque sea pequeña, le haga vivir mejor. Y eso tiene mucha relación con el tema del estallido social, porque el estallido social fue la expresión de una sociedad muy cansada de una desigualdad que se arrastró durante décadas, disfrazada de este discurso del progreso, ¿no? Entonces lo vemos muy latente en la sociedad y por ende es bastante complejo el análisis porque vimos que hubo un cambio totalmente radical en el mapa electoral a la hora de... Hubo un cambio cuando empieza el proceso constitucional, ese plebiscito de entrada que nos hizo tener el proceso fue un voto voluntario. Y el de salida fue un voto obligatorio, que cambió absolutamente el mapa. Y eso es lo que nos tiene con bastantes como muy expectantes, ¿no? De lo que pueda pasar este día 16, que en caso de que, por ejemplo, la derecha tuviese como un colchón de votantes muy amplio, en el caso significaría que las propuestas o aquellas demandas de la población que se cristalizaron al calor del estallido han desaparecido. Todo lo contrario, siguen ahí, pero resulta que como Chile es un país, una cultura que vota de manera pragmática, están viendo en ciertas propuestas una solución mucho más rápida, ¿cachai? Mucho más corta a los problemas que sienten, ¿cierto? Que se están manifestando y que han ido mutando en el orden de prioridad. Ahora vemos que la seguridad, por ejemplo, es algo muy prioritario de la sociedad chilena y que antes no estaba. Antes la educación y la salud eran algo que estaban muy en la palestra. Ahora siguen apareciendo, pues la seguridad ha desplazado, ¿cierto?, a otra serie de demandas que siguen siendo estructurales, pero la seguridad de manera coyuntural se ha tomado mucho más el debate y la preocupación de chilenos y chilenas. Mencionabas más temprano la propuesta de CAS del recorte de los 21 mil millones de dólares, sin decir de dónde va a sacar el dinero y en un claro impacto hacia las políticas sociales, ¿no? Vivienda, salud, educación. Eh, ¿Qué pasa en Chile con la tendencia regional de gobiernos más conservadores y que sí hacen recortes y bastante profundos justamente en las políticas sociales? Sí, yo creo que también tiene mucho que ver eso con el discurso de la migración Ujú. y el cómo se ha afrontado la crisis migratoria en nuestro país. Eh, Lamentablemente, estas fuerzas de derecha tienen muchos discursos grandilocuentes, ¿no? Y bastante punitivos hacia la migración. Y que para el votante chileno eso sería, ¿cierto?, una forma mucho más rápida de ponerle solución, o al menos así lo venden como producto de marketing, su programa en torno a la migración. Entonces, eh, yo de manera personal creo que al día de hoy existe la posibilidad de que exista que la ultraderecha tenga un alza de votos muy, muy importante y se condice justamente con lo que está pasando en toda la región y no solo latinoamericana, o sea, es cosa de que miremos a Europa, donde también estos fenómenos están sucediendo y que son pospandémicos además, pero que sin duda no dejan de preocupar, porque hay como esa contradicción, ¿no? Son gobiernos bastante autoritarios y que además
derechamente están proponiendo recortes de, de lo que son los derechos sociales. Ujú. Entonces tenemos por un lado un votante que dice que es pragmático, que quiere solucionar sus problemas, pero también está prefiriendo a aquellas personas que están proponiendo unas medidas, sobre todo en políticas migratorias, que son punitivas y en seguridad también. Entonces, eso nos habla del cómo la sociedad chilena, ¿cierto? O latinoamericana ha cambiado mucho desde el 2020 hasta la actualidad. O sea, todo lo que fue la pandemia y todas estas oleadas migratorias que han surgido y que los estados han recreado, ¿cierto? Este como enemigo interno a costa del migrante, como el migrante que te roba tus derechos sociales. Hemos visto este tipo de movimientos electorales que no dejan de ser llamativos. O sea, yo veía una encuesta de agosto de aprobación del presidente argentino y seguía teniendo un 40% de aprobación a pesar de todas las medidas y del cómo estaba o cómo se ve desde aquí, ¿no? La administración económica. Y además vimos el tema del resultado electoral que tuvo hace 2 domingos atrás. Entonces, no deja de ser llamativo porque son gobiernos, como te digo, que son punitivos, que hacen recortes sociales y que así toda la población les sigue votando. Siguiendo un poco la línea del tema migrante que mencionabas y destacabas, ¿qué rol cumple Chile en la integración latinoamericana y cómo podría cambiar esto dependiendo si gana la izquierda o la derecha en el país? Va a ser un blanco y un negro dependiendo quién gane. Tienen propuestas bastante opuestas al respecto. El programa INE Jara habla de primero de hacer un catastro, ¿no? De saber con cuántos migrantes contamos porque al día de hoy no lo sabemos y en qué condiciones. Sabemos solo de algunos que están regularizados y primero tenemos que saber quiénes son para después ver el tema de las regularizaciones. O sea, tenemos que tener un ordenamiento y tenemos que además que preparar a las ciudades donde llega población migrante para que justamente no se produzcan estos choques ni culturales, ¿cierto? Ni se produzca esta como pugna, ¿no? Y que se ha instalado una idea en el Chile que los niños o las familias migrantes tienen más derechos y se los roban a los chilenos. Y eso no es así. Eh, Cuando una persona accede a los beneficios del Estado, a los beneficios sociales, tiene que ver con un criterio de vulnerabilidad. Y que una persona que ha cruzado caminando el desierto, ¿cierto? Y entra por Chacayuta, por supuesto que va a estar en una situación vulnerable. Y eso lo hace una persona sujeta de derecho. Entonces, y vemos en la otra vereda, ¿cierto? José Antonio Caz que habla de deportaciones masivas, deportaciones con copago, que yo creo que no tiene ni pies ni cabeza pensar que una está en este criterio, en este 40% vulnerable del país, ¿no? Tendría la capacidad de hacerse un copago que vuelva a su país desde ya tramitar una visa para entrar legal. No, eso es ilógico, realizable, es una fantasía. Entonces yo creo que si llegase a salir José Antonio Castro, estaríamos enfrentadas y enfrentados a un gobierno que trataría a la población migrante dejando atrás y desconociendo una serie de tratados internacionales que nos hablan del respeto a los derechos humanos y de manera bastante punitiva, con deportaciones masivas que no sé de dónde va a sacar el dinero porque su proyecto económico, como te digo, no lo dice, Ujú. no lo detalla, pero yo creo que su idea o lo que él espera, ¿no? Es deshacerse de la población migrante, como te digo, porque la han construido como un enemigo interno. Ujú. Entonces, tenemos ahí dos formas de ver la migración. Entonces, cuando tú me dices cómo aportaría a la integración latinoamericana, yo no veo ninguna voluntad de José Antonio Cast de ser partícipe de la integración latinoamericana o de hablar de una región latinoamericana. Creo que tiene una propuesta muy individualista y ni hablar de que si el caso de fuese José Antonio Cast, si fuese Johannes Kaiser, ¿quién pasa? En el viernes pasado aseguró que si él era presidente iba a hacer que Chile se salga de todos los tratados de libre comercio, como si no se fuese a salir de un grupo de WhatsApp, ¿no? Cuando los tratados de libre comercio están regulados por la Constitución, las leyes y las mismas condiciones que tienen los tratados de libre comercio. Entonces, estamos en un escenario bastante complejo donde hay propuestas que son bastante descabelladas e irrealizables y lo complejo y que son de que la población pueda creer y pueda votar por aquellas propuestas que en el fondo son absolutamente realizables cuando tienes en la idea del oficialismo a la representante que es Janet Jara, donde cada propuesta
de su programa tiene el desglose del cómo se podría llegar a ejecutar. Entonces, no estamos hablando de una fantasía o de que el papel diga mucho, sino de una propuesta absolutamente realizable y concreta. Entonces, ahí tienes las absolutamente verías opuestas y creo que bajo un liderazgo de Ankara se podría aportar a este diálogo latinoamericano a, y un poco echar por la borda esta instalación, esta idea de que la población migrante es la enemiga o la que te viene a quitar derechos sociales, sino todo lo contrario, ¿no? Eso, por supuesto, va a ser un proceso largo porque llevamos muchos años de estar como ímpetu, ¿cierto?, de las derechas chilenas de hacer esta distinción entre población chilena y población migrante y a la vez entre chilenos de primera y segunda categoría, ya que es como se han instalado eh, en los debates presidenciales a partir de la semana anterior a la actual. ¿Cuáles son, Natalí, los principales desafíos de quien se convierta en el próximo presidente o presidenta de Chile? Por supuesto, tienen que ver con temas de seguridad, por un lado. La seguridad es una preocupación de Chile. Hemos visto que las tipologías de delito han cambiado, ya han habido importaciones, hemos tenido presencia, ¿cierto?, de bandas internacionales, eso es real. Entonces, sobre todo en cuanto a cómo se percibe la población, la sensación de miedo, ¿ya? Y ese yo creo que yo creo que esa es como la gran tarea, la que pide la población de manera transversal. Y bueno, y seguido de las deudas que arrastramos desde el retorno a la democracia, ¿no? O sea, en la actualidad existe gratuidad por un porcentaje de la población y creo que eso debiese ser ampliado, la gratuidad de la educación universitaria. Creo que hay una deuda con toda una generación que se endeudó por estudiar a causa de los créditos universitarios que tampoco ha tenido respuesta. Este gobierno ha intentado sacar una política que sea alternativa, pero tampoco en el Parlamento ha encontrado mucho sidero. Entonces esperemos que de aquí a marzo logre al menos ser discutida. Tenemos además una serie de deudas que aparecen en el estallido, no solo en el estallido, sino que se arrastran desde la oleada de movilización del año 2006 en adelante que abre el movimiento estudiantil. Entonces tenemos deudas educativas que ir saneando y sobre todo este gobierno además ha intentado impulsar una agenda en derechos humanos a través del plan de búsqueda que te mencionaba Ujú. anteriormente. Sí. El día de ayer el presidente anunció el cierre de Punta Arenas, que era una cárcel donde estaban los criminales de la dictadura, que se cierre y pasa a ser una cárcel común, donde ya no van a haber presos de primera y segunda categoría, y mucho menos que los criminales de lesa humanidad tengan privilegios. O sea, eh, y yo creo que en el caso de caer el gobierno en manos de la derecha y la ultraderecha, esto cambiaría absolutamente, ya lo han anunciado, como decía antes. Entonces, por un lado tenemos desafíos, pero también el continuar con aquellas políticas que son un legado para la población. O sea, tenemos una reforma de pensiones que se aprobó este año y que por supuesto que ha sido beneficiosa, porque le ha subido las pensiones a más de 2 millones de jubilados y jubiladas. Entonces, el mantenerla y el mejorarla, por ejemplo, también es un desafío para quien asuma el próximo gobierno. Y, por supuesto, los reajustes en temas de salario mínimo. Este gobierno igual tuvo de una alza histórica del sueldo mínimo y creo que en esa dirección también debiese ir las políticas laborales también de un próximo gobierno. Entonces, como te digo, hay desafíos por saldar deudas anteriores, pero a su vez de continuar aquello que se comenzó. Y creo que eso debiese ser también transversal, gane quien gane, porque son políticas que son el resultado de peticiones de la ciudadanía que han sido pasadas en las calles, ¿cierto? Y en las diferentes propuestas de migración que tiene el Estado de Chile en la actualidad. Natalie Rojas Vilches, socióloga e investigadora chilena, integrante de Nodo 21. Muchas gracias por estos minutos con enfoque. No, gracias a ti por el tiempo, por interesarte en los procesos chilenos que estamos acá muy expectantes de lo que pueda suceder. Enfoque. Allí teníamos a Natalie Rojas Vilches. Antes de despedirme, quiero consultarles qué creen ustedes que está en juego en estas elecciones en Chile. Suscríbanse a Enfoque y dejen sus comentarios que lo leo.
iniciemos este debate, sean parte de esta comunidad que no solo le interesa analizar lo que ocurre en el mundo, sino que también, ¿por qué no?, cuestionarlo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.